Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto, episodio número 57. En el día 3 de julio le damos la bienvenida a julio del 2022. La semana pasada tuvimos una versión extendida, pero este episodio volvemos nuevamente al compacto habitual. Ahora sí, a hablar de lo que más nos gusta. No vamos a hablar de las milanesas, vamos a hablar de los mercados. Una semana que tuvo su dosis de color, así que vamos a repasarla y ubicarnos en el gráfico para organizar nuestra operatoria del día a día. Saludamos a nuestros seguidores y empezamos entonces con el resumen semanal. Hoy venía con ganas de hablar un poco del Dow Jones, así que en este episodio será su turno para el análisis de hoy. Al momento se configura una caída de un 16% desde máximos, llegando a la zona clave previa a lo que se lo denominó como la caída del COVID. La semana pasada se configuró una reacción y esta semana el precio ha tenido una volatilidad de un 4%, cerrando un 1% negativo, casi al igual que los demás índices que no registran nuevos mínimos por el momento. La carta, bueno, vamos a asignarle la carta del sube y baja porque creo que es lo que representa bastante bien el movimiento de esta semana. Pasando a los activos de los Estados Unidos, esta semana me toca asignarles la carta de el interrogante. Hay semanas donde los gráficos de los activos nos ayudan a responder nuestras preguntas y hay muchas veces que debemos esperar a que el precio nos brinde mayor información. Este es el caso, por ejemplo, de las acciones de Apple, donde el precio quebró a la baja una zona importante que pone en duda la continuación alcista del corto plazo. Los alcistas los que buscarán entonces es una rápida recuperación, porque el movimiento bajista por el momento es el que se encuentra con mayores probabilidades. Y observando otros activos podemos encontrarnos en algunos con movimientos conceptuales parecidos, como son por ejemplo el caso de las acciones de Nvidia, donde se han quebrado también zonas importantes a la baja y en su configuración semanal mantenemos la tendencia bajista de corto plazo, incluso en este caso realizando un nuevo mínimo de la tendencia a diferencia de los índices, como bien decíamos previamente. Por el mes de noviembre hablábamos de las acciones de General Electric en la academia y le asignábamos la carta del enjaulado y finalmente podemos observar un quiebre a la baja con fuerza como lo ha realizado también la totalidad de los mercados en estos últimos meses. En este momento, cerrando un gap abierto que había dejado, nos sirve de ejemplo para entender lo importante de la operatoria en los mercados. En este caso, las probabilidades parecían estar del lado de los alcistas, pero sin embargo el precio quebró a la baja y un stop loss nos sirve para cuidar nuestro capital de grandes pérdidas. Ahora el precio se configura a la baja y será cuestión de seguimiento y búsqueda de nuevos puntos posibles de entrada. La carta asignada es la carta de la película. Y siempre con Tenkan Trading insistimos en la capacitación para la operatoria de los mercados. Y esto no significa que los mercados no son para cualquiera, no, simplemente apuntamos a la idea de que para poder operar los mercados siempre lo mejor obviamente es estudiar. Asigno la carta del estudiante justamente y vemos el ejemplo de las acciones entonces de Starbucks en este caso. A poco recorrido de volver a cotizar a los precios del año 2015, o sea, 7 años después el precio vuelve al mismo lugar. Sin embargo, el precio ha tenido un proceso de lateralización de 1150 días. Después, por otro lado, tuvo dos rallies alcistas de un 150% en promedio cada uno y también tuvo dos caídas de un 50% cada una durante todo este proceso, durante estos 7 años. El mercado siempre nos da oportunidades, pero para poder concretarlas en nuestro patrimonio debemos tener una participación activa en la operatoria.
Obviamente, si quieren aprender más, obviamente los invitamos a la academia gratuita en Telegram, que les voy a estar dejando el link en la descripción y obviamente, como todos, serán bienvenidos. Y vamos a felicitar a Juan Carlos, a Omar, Eduardo, Natalia y Pablo, que encontraron a Pika Wally, y en este episodio sí que lo escondí bien, a ver si lo encuentran, y si lo encuentran, obviamente, como siempre les digo, en los comentarios nos pueden avisar dónde es que estaba. También le agradecemos a Javier y a Matías, que nos compartieron en foto cómo miran Compresión Semanal. Un lujo sus fotos. Les mandamos un saludo desde este espacio entonces a Javier y Matías. Y entra justito por la ventana a última hora Jimmy por Twitter. Nos pidió las acciones de Unity Software del ticker U, y como Jimmy es un fiel seguidor, vamos a dejarle el análisis aquí en Compresión Semanal. Luego de su quiebre a la baja de la línea de tendencia de baja relevancia, el precio se desarrolló a la baja, creando una clara tendencia bajista. Al momento son claros los elementos técnicos a marcar. La tendencia también claramente es bajista hasta que se demuestre lo contrario. La carta asignada por el momento en esta zona le vamos a asignar la carta del enjaulado. Y a tener en cuenta, cuidado con un quiebre a la baja del canal planteado. Y por otro lado, Jimmy, muy interesante si el precio quiebra al alza los $50 de cara al largo plazo. Mucho seguimiento y pocas respuestas por el momento, pero aquí estamos para el seguimiento en las próximas semanas. Bueno, y ahora sí pasamos al mundo cripto. Mantenemos el mismo análisis de la semana pasada para el Bitcoin. El precio con quiebres a la baja necesita recuperar sí o sí elementos técnicos claves para poder empezar a pensar en movimientos alcistas de corto, mediano y largo plazo. Cosas que por el momento no suceden, con lo cual asignamos la carta de el descanso hasta el momento, en este momento que lo estamos grabando el episodio. El Ethereum, conceptualmente, con el mismo análisis. El precio, volviendo al promedio, se mantiene por debajo de elementos técnicos importantes y mantiene su tendencia bajista en el corto plazo. La pérdida de los $1.400 fue un punto clave en esta tendencia para el Ethereum. Bueno, y ahora nos tomamos un espacio para hablar de Europa, porque más allá de las noticias que escuchamos sobre los datos de inflación en aumento en Europa, vamos a analizar el gráfico con el fiel estilo de Compresión Semanal. El Eurostock 50, en consonancia con los índices americanos, configura también una tendencia bajista luego de perder la zona de máximos. Adicionalmente, el activo se encuentra entre una zona de soporte y resistencia clave que nos permitirá el seguimiento, y es por esto que le asignamos la carta del enjaulado. Bastante cartas del enjaulado este episodio, ¿eh? Ahora sí, vamos a pasar a analizar el mercado argentino, y para empezar vamos a empezar por el Merval en dólares. Luego de semanas a la baja, esta semana nos deja un doji de indecisión sobre el soporte planteado en la zona de los $350, que coincide con un retroceso de Fibonacci del 50% del swing alcista desde los mínimos de $240 hasta los $500. Muy pero muy interesante esta zona, así que le asignamos la carta de el suspenso. Vamos rápido porque les prometí que esto iba a ser mucho más compacto que el episodio anterior, así que seguimos. Ahora, sin lugar a dudas, esta semana los ojos estuvieron puestos en el dólar en Argentina. El dólar CCL, con una suba de un 7% esta semana, nos deja un cierre en los 250 pesos con máximo histórico en su cotización. La semana pasada mostrábamos cómo el precio, luego de hacer un breakout, se mantuvo el quiebre, y esta semana vemos cómo la suba deja un cierre por encima del canal alcista planteado. Los heliotistas en esta zona empezarán a decir que el precio se podría estar impulsando como una onda 3 impulsiva, con lo cual la carta asignada es la carta de El Picante.
y las acciones de Telecom Argentina en su versión ADR con el ticker TEO que mostrábamos en episodios anteriores de compresión semanal. Luego del quiebre del canal a la baja llega al soporte de los $4,50 y esta semana además nos deja una vela martillo sobre el soporte planteado. Lo que debemos esperar ahora en estos precios es una reacción alcista que haga que recupere el canal lo antes posible. Así también se espera que no pierda los 4,50 para evitar mayores bajas. Esta dualidad sin resolver nos lleva entonces a asignarle la carta de la doble cara. Por otra parte, las acciones de Globant se podrían encontrar corrigiendo en el corto plazo. El precio de los $175 por acción deja ver cómo su cotización se encuentra en valores del año 2020 anteriores así a la pandemia. El canal bajista y en la media móvil de 200 ruedas semanales auspician como soporte relevante del precio y se convierten en un lugar clave de seguimiento, así que le vamos a asignar la carta de En la Mira. Y otro papel que analizamos en episodios anteriores en compresión semanal son las acciones de Pampa Energía en su versión ADR en dólares, obviamente. El conflicto se hace presente. Hablábamos la semana anterior en su testeo de la media móvil y esta semana con un rendimiento de un 9% positivo semanal nos deja el precio en una zona de pullback a la línea de tendencia alcista quebrada hace 3 semanas. La indefinición se hace presente y nos deja el interrogante para las próximas semanas. Vamos a asignarle entonces dos cartas, la carta de el conflicto y la carta de el interrogante. Y pasando al plano de la renta fija, que en el episodio anterior hablamos bastante, nos encontramos con el bono AL30D en su versión obviamente en dólares. La semana pasada mostrábamos cómo había quebrado la baja del canal planteado y el seguimiento semanal nos muestra cómo esta semana con un rendimiento semanal del 7% nos deja el precio contra la resistencia que es el canal bajista quebrado. Importante entonces recuperar este canal para pensar en una salida alcista al menos en el corto plazo y la carta asignada es la carta del paso a paso. El otro activo que habíamos hablado fue el bono del tesoro en pesos ajustados por ser denominado TX23. Esta semana deja un rendimiento positivo en pesos de casi 6%, pero lo importante a tener en cuenta es el quiebre de la contratendencia bajista planteada. Los idiotistas darían por terminada una etapa correctiva y ahora mirarían el desarrollo del precio en la zona de máximos históricos para ver si continuamos el sendero alcista o si continuamos en una nueva etapa correctiva. En el campo de los commodities, esta semana han continuado con bajas en la mayoría de los mismos. En el caso, vamos a tomar dos, en el caso del litio, el ticker LIT, el activo no ha podido superar la resistencia de los $80. El activo es la tercera vez que intenta superar al alza sin éxito desde abril del 2022. Es por esto que le asignamos por el momento la carta de la pared. Y por otro lado también un activo que hemos seguido bastante, un commodity que hemos seguido bastante y le vamos a tener que asignar la carta del derrumbe. Estamos hablando de la plata, un activo que ha caído más de un 6%, quebrando el soporte de los $21 y la media móvil de 200 semanal, dos elementos técnicos que veníamos siguiendo semana a semana y hay que seguirlos de cerca también en el futuro. Pasando a las divisas, el real, así también como el peso chileno y el peso colombiano, cierran una nueva semana alcista en consonancia con la subida del dólar también en Argentina, con lo cual observamos una fuerte depreciación de las monedas en la región frente al dólar y seguiremos este movimiento muy de cerca aquí en compresión semanal. Y hemos tenido de todo, así que cerramos la semana con el semáforo amarillo nuevamente y los invito a encontrar a Pika Wally. Espero que lo encuentren porque lo escondí bastante bien. También los invito a suscribirse al canal,
Obviamente los espero, suscríbanse, dicen que si lo dicen 3 veces funciona. Denle me gusta al video, síganme en las redes, sobre todo en Twitter e Instagram, que ahí es donde seguimos un poco el día a día. Estamos en varias, pero esas son las 2 más importantes. Y hasta acá llegamos con Compresión Semanal. Espero que les haya gustado y como siempre les digo, si no les gustó, no importa. El próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.